que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Día 8. El Cordero y los Santos Ángeles. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Bueno, sabéis que me gusta estar un poco cerca de la pantalla, ¿verdad? Para enfocar algunas cosas. Así que no os molestéis, tranquilo. Yo voy a coger la tablet, la voy a poner aquí. Y así, vale también. Vale, campaña de evangelismo. Estamos terminando y con una Santa Cena. ¿Cuál es el problema? El mensaje profético y tenemos Santa Cena. ¿Cuál es el problema? Cuando ocurra todo lo que va a ocurrir en esta tierra y cierre la puerta de la gracia y empiecen a caer las plagas y empiece a suceder todo y se levante la primera resurrección, ¿qué nos espera en el cielo? Una Santa Cena, porque será la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál es el problema? Que en una campaña tengamos una Santa Cena. ¿Es una bendición, sí o no? Es una gran bendición, porque aparte que recordamos los textos y las promesas proféticas, pues recordamos también la cruz del Calvario y lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y esto es lo más importante. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, uno de los pocos textos que hay en la Biblia que habla de cómo testificar y cómo exhortar, pues es justamente Hechos 2:40. ¿Por qué? Porque dice que muchas otras palabras ellos testificaban. ¿Por qué testifica? ¿Por qué tú testificas cuando te sales de esta generación perversa? Porque cuando tú por fe crees lo que dice Cristo, cuando tú por fe te santificas, cuando tú por fe buscas tener un estilo de vida diferente y quieres ser como Jesús, tú estás testificando que todo lo que dice la Biblia es verdad. Tú estás testificando que Jesús, que Cristo, que Dios existe y que es real. Esa es la forma de testificar, pero a su vez es una exhortación. ¿Por qué una exhortación? Porque se está anunciando a toda la generación perversa que busquen cómo salir de ella. Y el único que nos puede ayudar es ¿quién? Jesús de Nazaret. Cristo es el único que puede cambiar corazones, transformar personas y hacerte mejor. ¿Cuál es la idea? La idea propuesta todo el tiempo no es tratar de ser una mejor persona, ¿sí o no? ¿Quién quiere ser mejor persona hoy y mejor persona mañana? Pues Cristo es el único que te puede ayudar. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con millones de personas. Por eso, ahí me hicieron una pregunta ayer, Marco y Luz, que es muy importante y muy bonita la pregunta. Y a mí, después reflexioné en ella en casa y dije, oye, es verdad, como que se nos ha pasado decir esto. Y bueno, lo he añadido al sermón. Y la pregunta es si cambia. Espera. La pregunta es, ¿esta generación final no ha llegado al colmo de su maldad? Es decir, hemos visto los textos de Pedro, los textos de Pablo, donde dice que la generación del final de los tiempos es una generación perversa, mala, es una generación que tiene un montón de características, pero totalmente malas, ¿ok? Entonces la pregunta es, pero ya no hemos llegado. Yo creo que ya estamos en ese momento donde hemos llegado. Pues la respuesta es sí y no. Sí y no, ¿por qué? Fijaros, porque la revelación bíblica tiene que hacer una cosa interesante para poder hablar de la generación del fin de los tiempos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que combinar dos eventos. Él dice, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que antes de la segunda venida de Cristo tiene que suceder las características, tiene que suceder el panorama de la generación de los días de ¿quién? De Noé. Habría que estudiar, y lo hablamos el primer día, de cómo era esa generación en los días de Noé. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora añade Lucas, va a añadir ciertas cosas interesantes que ocurrían en aquella época también. Dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que entró Noé en el arca, vino el diluvio y ¿qué pasó? Los destruyó. Entonces comían, bebían y se cansaban. Es decir, seguían su vida como si no hubiese o si no iba a suceder nada.
No les importaban las profecías bíblicas, no les importaban las cosas del reino de los cielos, no les importaba lo que Dios estaba diciendo, no les importaba nada. ¿Por qué? Porque de la misma manera, antes que venga Cristo, tiene que haber una generación despreocupada que no le importa sino hacer bienes y vivir la vida como la viven a diario. Eso es lo único que le importa. Y entonces esta generación caracteriza de aquellos que vivirán en la época antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, despreocupación. A nadie le interesa Dios, no me importa Dios. ¿Para qué Dios? ¿Dónde está Dios con todo lo que sucede en este mundo? ¿Por qué Dios me ha hecho a mí y a mi familia todo lo que me está sucediendo? ¿Por qué me sucede eso a mí? Dios es injusto, no creo en Él, no me interesa Dios. Tienes un problema. Tienes un problema porque todo lo que sucede no es por causa de Dios. Y vamos a ir viendo cosas. Entonces Él entra en el arca y ¿qué pasa? Se destruye todo. Pero entonces ahora la revelación tiene que combinar otra cosa. ¿Qué tiene que combinar? Dice, así mismo como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. ¿Y qué sucedió en los días de Lot? Pues compraba, vendía. ¿Qué es esto? Capitalismo, industrialización. ¿Qué es todo esto? Bueno, vamos a buscar negocio, acumular dinero, la cuenta de ahorro que aumente, y esa cuenta de ahorro que aumente, ¿te llevas todo el dinero en la tumba cuando te mueres? No te llevas nada. Y entonces dice, compraba, vendían y edificaban. ¿Qué es esto? Mentalidad de 80 años. ¿Qué es mentalidad de 80 años? Como voy a vivir 80 o 90 como máximo, venga, vamos a mover rápido y acumulemos. Pero si no lo vas a disfrutar, ¿quién lo va a disfrutar al final? Quizás tus hijos y los hijos de tus hijos. Quizás lo disfruten, quizás ellos. Y dice, mas el día que Lot, dice, salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y destruyó ¿a quiénes? A todos. Y aquí está la comparación bíblica. Él hace una similitud y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es manifestarse? Venir en señal visible, no oculta. Manifestación es algo que puede observar y ver todo el mundo. Por eso la venida de Cristo nunca es una venida oculta. Siempre va a ser una señal manifestada a toda la raza humana. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la revelación bíblica? La revelación bíblica, tiene que combinar dos generaciones del pasado para poder hablar de cómo será la generación del fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que hay que combinar los pecados, los errores y los problemas de la época de Sodoma y Gomorra y también de la gente antidiluviana. Cuando tú sumas las dos cosas, esa es la generación que ha de manifestarse ¿cuándo? Antes de la segunda venida de Cristo. Hay que combinar dos generaciones malvadas y perversas para poder hablar de una última generación que ha de manifestarse en este mundo. Difícil, ¿verdad? Pero la revelación tiene que hacerlo, porque la revelación está buscando algún ejemplo bíblico para descifrar, describir cómo es la generación del fin de los tiempos, y lo tiene que hacer combinando dos generaciones antiguas. Dos generaciones antiguas. ¿Y qué era lo más interesante que vivía Sodoma y Gomorra? De ahí viene sodomía. De ahí vienen esas palabras que son o tienen que ver con pecados sexuales. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el mundo? Pues tiene que llevar a un nivel sexual, pero en todos los sentidos malo. Pornografía, homosexualismo, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas tiene que llegar al colmo de la maldad en el mundo entero. Y tiene que llegar a la presencia de Dios para que se manifieste su justo juicio. Pero entonces Dios dice, oye, esto hay que determinarlo, esto hay que acabarlo. ¿Por qué? Porque no puedo consentir una tierra llena de tanta maldad, y la maldad no la genero yo, la maldad la genera ¿quién? Los seres humanos. Dios no es el que genera la maldad. El ser humano ha decidido darle la espalda a Dios. Eso es diferente. Y entonces, ¿qué sucede cuando esto ocurre? Pues Dios dice, la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado, y empieza el juicio. ¿Por dónde tiene que empezar el juicio? Recordadme, por la casa de Dios, por los hijos de Dios,
por ahí tienen que empezar el juicio. Y si a ellos les cuesta, si a ellos la justicia de Dios les acusa, imaginaros a los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál será su destino final? Hace falta que la gente sepa que ha llegado la hora de su juicio. Hace falta una predicación, hace falta un evangelio, hace falta un pueblo que señale al mundo entero que la hora de su juicio ha llegado. Y esto tiene dos vertientes. Número uno, la hora de su juicio ha llegado, el pueblo tiene que prepararse. Número dos, la hora de su juicio ha llegado, hay que decírselo ¿a quién? A los de afuera. Eso es el legado que Dios deja en el mensaje de los tres ángeles. Tenemos que preparar a un pueblo y tenemos que decirle a la generación perversa que el juicio y la hora del juicio ha llegado. El 22 de octubre de 1844 empezó el mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? Pues lo hemos dicho, tener a Dios y darle gloria. Lo hemos dicho, el primer mensaje, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Hoy día se cree que Dios es el creador del universo, ¿sí o no? Pues no. ¿Quiénes son los únicos que creen en el creacionismo? Los que creen en la Biblia. Porque ¿dónde está manifestado el concepto de creacionismo de Dios? En Génesis 1 y 2. Es decir, que el que no cree en la Biblia, el que no cree en Génesis 1 y 2, pues tampoco va a creer que Dios es ¿quién? El creador. Entonces, para creer que Dios es creador, primero hay que creer que la Biblia y el Génesis es la palabra de ¿quién? Es la palabra de Dios. Pero ponemos en tela de juicio todo lo de Dios. Pero viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Venimos de la evolución. Venimos de la evolución y me escribe un libro. Y entonces me pone el Génesis, que también es escrito un libro. Y me pone también las especies, ¿ok? Y me ponen las dos, y entonces ¿a cuál de las dos creo más? A la evolución. ¿Por qué? Porque las eminencias lo están describiendo y lo están anunciando y lo creen así. Bueno, pues yo lo quiero creer como dice la Biblia. ¿Cuál es el problema? Y algunos dicen, es que la Biblia lo escriben los hombres. Pregunto, ¿hay alguna escritura en esta tierra que no haya sido escrita por hombres? Sí, hay una. Muy bien. Solo una porción de todo lo escrito en este planeta Tierra es escrito único y exclusivamente por Dios. ¿Sabéis cuáles son? Los 10 mandamientos. Todo lo demás lo han escrito seres humanos. ¿Quién escribió la evolución? No la escribió un ser humano. ¿Quién escribió la Biblia? Los santos profetas ¿de quién? De Dios. ¿Y quién ha escrito todo lo que tú lees? ¿Quién lo ha escrito? Pregunto. Ahora, pero cuando es cuestión de creerle a Dios, ay, ahí tengo un problema. ¿Por qué? ¿Y por qué si le creas a Darwin? ¿Y por qué si le creas a Stephen Hawking? ¿Y por qué si le crees al otro autor que escribió también en un libro? ¿No son todos seres humanos, sí o no? Ah, pero yo inclino mi confianza a aquel que supuestamente es un Grammy, o perdón, un Nobel, o aquel que supuestamente es una persona de mucho conocimiento. ¿Por qué? Yo pregunto, de todos los que han escrito en esta tierra, ¿quién ha hecho algo por mí? ¿Darwin ha hecho algo por mí? ¿Stephen Hawking ha hecho algo por mí? Nadie. El único que ha hecho algo por mí se llama Jesús de Nazaret. El único que realmente me conoce como soy. El único que realmente sabe cuántos pelos tengo en el cabello. El único. Me conoce mejor que a mí mismo. Mejor que yo mismo. Pero cuando es cuestión de creer, mejor son los autores modernos. ¿Por qué? Me rehúso. Me rehúso a creer en los autores modernos porque me pueden estar engañando. Porque no han hecho nada por mí. Y entonces se manifiesta, ¿qué cosa? El gran mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Y dice, ha caído Babilonia. Y dice, ¿por qué ha caído Babilonia? Le ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. Y ayer dijimos, identificamos quién es Babilonia. ¿Sí lo identificamos, sí o no? Sí. Y dijimos lo que significa cada una de estas cosas, pero hoy no podemos hablar otra vez del segundo ángel. Y entonces se plantea el tercer ángel que lo sigue. ¿Y qué anuncia el tercer ángel? Diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, pues ¿qué le va a pasar? Muy bien, es interesante
interesante porque aquí bestia y Babilonia es lo que es lo mismo. Porque recordáis que ayer pusimos todos los nombres que este poder adquiere durante toda la historia de la Biblia. Hemos hablado del cuerno pequeño, la bestia, hemos hablado de Babilonia, hemos hablado del rey del norte, hemos hablado de todas y cada una de las adjetivos o de los calificativos que utiliza la Biblia para describir a este poder. Entonces dice, si alguno adora a la bestia, cuidadito, porque va a decir, él también beberá el vino de la ira de ¿quién? De Dios. Muy bien, ¿el vino aquí qué es? ¿Es lo mismo que el vino del segundo ángel? Dice, y tomaron el vino de furor de su fornicación. ¿Es lo mismo, sí o no? No puede ser lo mismo, porque aquí el vino representa falsas doctrinas, pero aquí el vino representa juicio de Dios. Así tenemos que leer la Escritura, tratando de averiguar e investigar qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque beber el vino de la ira de Dios significa el juicio de Dios contra aquellos que se dejan poner la marca y la imagen en sus frentes. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, ¿y de quién? Y del Cordero. Pregunta, ¿qué dificultades tendrán los que adoran a la bestia y reciben su imagen y se dejan poner la marca? Pues tienen dos grandes problemas. Beben el vino de la ira de Dios. Ahora, si yo soy destruido por la ira de Dios, ¿qué va a pasar? Pues me perderé eternamente. Pero si yo soy destruido, ¿ok?, por el vino de la ira de la bestia, yo tengo la oportunidad de resucitar, ¿sí o no? Amén. Porque el que resucita, porque no me he dejado poner ni la marca ni la bestia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento de la historia de este mundo donde se va a obligar a todo el mundo a adorar como ellos dicen, por imposición de ley. Entonces, si no te dejas poner la marca por ellos, pues te van a matar. Pero si te la dejas poner, ¿te va a matar qué cosa? La ira de Dios. Entonces, ¿en manos de quién prefieres morir? David dijo, cuando le dijo, ¿cómo ejecuto el juicio con lo que hiciste? Le dijo, Señor, si pones mi vida en la mano de los hombres, pues no tienes misericordia. Pero si pongo mi vida en tus manos, pues tu misericordia es increíble. Entonces, prefiero morir en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Esa es la clave. Beberá el vino de la ira de Dios y será atormentado. Por eso debemos recordar que la verdad presente, que es lo que hemos hablado durante toda la semana, la verdad presente del Evangelio eterno de nuestra época es un mensaje de tres mensajes que afirman. Número uno, diciendo a gran voz, el primer ángel. Fijaros cómo dice el segundo. El segundo dice, otro ángel le siguió. ¿A quién le siguió? Al primero. Muy bien. Y si le siguió al primero es porque se suma el mensaje del primero con el segundo. Y el número 3 dice, y el tercer ángel, este está en singular y este está en ¿qué? En plural, porque el tercero sigue a ¿quiénes? A los dos primeros. Entonces es un mensaje acumulativo y es un mensaje que va llevando al conocimiento de lo que Dios quiere decir, exhortar y describir de cómo va a ser la generación del final de los tiempos, porque este es el mensaje de Dios para la salvación de la raza humana. Pero también es el mensaje de la iglesia para exhortar a la raza humana. Ahora, para comprender el mensaje del tercer ángel, vamos a necesitar que haya una interpretación de algunos símbolos. Y esto es muy importante. La pregunta es, ¿qué representa la bestia, la imagen y la marca? Claro, si yo demuestro esto por la Biblia, necesito 1 hora para cada uno. Pero he aprovechado el espíritu de profecía para que nos lo diga crudo y abierto. Crudo y abierto. ¿Por qué? Porque en otro momento hablaremos de forma específica cómo lo declara la Escritura. Fijaros lo que dice de la bestia. Mediante la primera bestia, ¿por qué la primera? ¿Hay una segunda, sí o no? Sí, ¿dónde están estas dos bestias? Sí, pero ¿dónde están en la Biblia? Apocalipsis 13, muy bien. En Apocalipsis 13 hay dos bestias, una sube del mar y otra sube de la tierra, muy bien. La primera es la que sube del mar y dice, mediante esa primera bestia se presenta a la iglesia. ¿A la iglesia? Romana.
¿Y qué es la Iglesia romana? Una organización eclesiástica investida ¿de qué? Pero Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separación. Iglesia y Estado tienen que estar separados. ¿Y cuál es la única constitución en este mundo que tiene la separación entre los dos? La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Libertad religiosa. El Estado por un lado, la Iglesia por el otro. Interesante, ¿no? Cómo ha sido fundada esa nación. Y dice, investida de poder civil con la autoridad ¿para qué? ¿Quiénes son los disidentes? Todo el que no acepta lo que ellos... Entonces va a llegar un momento que van a castigar. ¿Por qué va a llegar? Porque ya pasó. ¿Qué significa que ya pasó? Significa que ya hubo una época de la historia que nadie recuerda, donde durante 1260 años todos aquellos que no se hacían católicos, ¿qué pasaba? A la hoguera. ¿Qué pasaba? A la guillotina. ¿Qué pasaba? Al circo romano. ¿Qué pasaba? Muerte. ¿Y cómo lo hacían? De forma pública. ¿Para qué? Para que todos los demás, ¿qué? Dijera, o me dejo matar o me voy corriendo. Pues mejor corre. Esto va a volver a suceder. Porque ahora está herida la bestia, pero volverá a tener ese poder. Número 2. Vamos a ver qué representa la imagen. Ya sabemos lo que representa la bestia, ¿sí? ¿Sí o no? Una organización político-religiosa que es el papado. Número 2. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa. Estoy hablando de historia de la redención. Y dice, esta organización de poderes similares a quién? A la primera. Pero este poder es interesante porque es la bestia, segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Tiene qué cosa? Tiene 2 cuernos. Muy bien, pero los cuernos son como los de quién? Los de un cordero. Es decir, que este poder es un poder cristiano. Porque ¿a quién representa el cordero? A Cristo. Entonces, este segundo poder es un poder cristiano. Y dice que ese poder cristiano, que es religioso, dice investida de poderes similares a lo de la primera bestia. Poderes similares, ¿ok? Es decir, que también tiene poder civil. Y dice, ¿símbolo de quién? Pues ya sabéis quiénes son las 2 bestias de Apocalipsis 13. Una, el papado. 2, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Estamos hablando de personas o estamos hablando de sistemas, organizaciones religiosas? Cuidado, no estoy hablando de personas. No estoy hablando de personas. Y dice que son los Estados Unidos. Dice que Estados Unidos, ellos a sí mismos se plantean como un país como protestante, que creen en Cristo. Y sigue diciendo, habrán de formar la imagen de la jerarquía de Roma. Es decir, que ellos quieren hacer lo mismo que hizo Roma. ¿Qué es lo que hizo Roma? Utilizó el poder civil para ejecutar que todo aquel que no se conviertan a ellos, pues perecería. Estados Unidos va a hacer lo mismo, pero con respecto a ¿qué? Al protestantismo. ¿Qué es la marca? Imagen. La bestia, imagen. La marca. Dice, Pablo presenta por medio del hombre de pecado. El hombre de pecado, ¿quién es en la Biblia? Es que no puedo entrar ahí, si no es mucho tiempo. Bueno, el hombre de pecado dice que habría de exaltarse por encima del Señor. El hombre de pecado tiene que exaltarse por encima del Señor. Y va a decir, solo cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima de ¿quién? O sea, ¿cuál es el sello de la autoridad del papado para decir que tiene más poder que Dios? Cojo la ley de Dios y la cambio. Ese es el sello del poder de su autoridad. ¿Ok? Esa es su propia marca. La marca de ellos es, yo como iglesia he cambiado los 10 mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Y dice ahí, todo el que a sabiendas, escuchad, ya lo sabes, todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada, estaría rindiendo supremo honor al poder que llevó al cambio, que llevó a cabo el cambio. Es decir, que cuando tú guardas los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ¿estás qué? Estás aceptando el cambio que ellos han hecho. ¿Quién había profetizado todo esto? Daniel 7:25. Vale, 600 años antes de la venida de Cristo,
él había profetizado que todo esto iba a pasar. Y dice, hablará palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra el Altísimo. O sea que estos poderes realmente están hablando es contra Dios. Porque cuando ponen su palabra y a su pueblo a un lado, hablan contra él. Dice, y a los santos del Altísimo, ¿qué harán? ¿Qué significa que los quebrantará? Que los matará. Muy bien. Investigar la noche de San Bartolomé. 45.000 cristianos murieron en una noche. Las cruzadas. Investigar todo para que veáis, que no se nos olvide todo esto. Y dice, y pensará cambiar ¿qué cosa? Vale, no me tengo tiempo para hablar, pero los tiempos proféticos los ha cambiado. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista en la Biblia solo justifica el historicismo. Ellos han sacado dos formas más de estudiar las profecías, que es el preterismo y el futurismo. Pero la Biblia solo afirma el historicismo. ¿Por qué solo el historicismo? Porque tú vas a saber de la profecía desde que sale el trayecto de la profecía hasta que se cumple. El preterismo solo estudia el origen de la profecía. El futurismo solo estudia el final de la profecía. Y nunca saben dónde están ubicados. Pero el historicismo siempre sabe dónde está ubicado. Y dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. ¿Qué es esto? 1260 años o 42 meses. Vamos a hablar solo de una de las características. Aquí tengo yo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la Biblia según Éxodo 20. Y tengo los 10 mandamientos según el catolicismo romano que fue establecido en 1992. Oído, porque cuando yo supe esto, cambió mi vida, literalmente. Vamos a hacer una comparación entre los 10 mandamientos de la Biblia y los 10 mandamientos que enseña la Iglesia Católica en su catolicismo, en su catecismo. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, es un poco pasable. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento cree que amar a Dios sobre todas las cosas quita este. No, pero es que no tener dioses delante de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Parecido? Sí, parecido. Ok, número 2, no harás imágenes ni te inclinarás a ella. ¿Qué pasó con el número 2? Se lo han. ¿Por qué? Porque cuando vas a la iglesia católica está llena de ¿qué? De imágenes. Y está llena de gente que está adorando las imágenes. Entonces ellos no pueden enseñar algo que ellos mismos fomentan. No pueden enseñar algo que ellos mismos lo hacen. No pueden ellos no pueden poner algo que ellos mismos son los que lo han establecido. Entonces la idolatría, ¿ellos qué hacen con el segundo? Se lo comen. Entonces, como son 10 mandamientos, ¿cuánto hay aquí? 9. Entonces me está faltando ¿cuánto? 1. Me está faltando 1. Vamos a ver dónde lo sacan. Número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Dice, no tomarás el santo nombre en vano. Ok, bueno, más o menos parecido. Viene el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué hicieron ellos? Santificarán las fiestas. ¿Cuáles fiestas? San José, San Bartolomé, San y San. Todas esas fiestas santificarlas significa que ese día son días nacionales donde no se trabaja porque hay que ¿qué? Hay que pensar en ese santo. Hoy día la gente se va a la playa y sigue haciendo barbacoa, no pasa nada. Pero santificará la fiesta. ¿Qué están haciendo? Se están cargando el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Adorarás a Dios ¿en qué día? En el sábado. Y ese cuarto mandamiento es el único que declara que Dios es el creador. ¿Por qué creéis que el mundo no acepta a Dios como creador? Porque se han cargado el cuarto mandamiento que describe a Dios como creador. Es el único mandamiento que describe que Dios es el creador. Se lo han cargado. Entonces tú le preguntas a un niño, ¿Dios es el creador? ¿Qué? Mi mamá me dijo que venimos de la evolución. Tenemos un problema. Muy bien, honrarás padre y madre, parecido. No matarás, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, dice, ni mentirás. Y entonces, como ellos necesitan uno porque se quitaron y cambiaron el cuarto, pues ¿qué hacen con el 10º? Lo dividen en 2. Entonces, como el 10º es uno solo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus bienes.
Ellos lo dividen en dos, entonces no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás tus bienes, es el 10º. Dividen 1 en 2 para que le vuelva a dar ¿cuántos? 10, pero Santiago dice que el que quebranta un mandamiento los quebranta. O sea que Satanás tiene engañado al mundo entero con las imágenes y con quitar el 4º mandamiento. Engañado al mundo entero. Pregunto, ¿Daniel 7:25 ya lo había profetizado muchísimos años antes? Sí, estaba profetizado. Estaba profetizado. Voy a poner 2 citas, ¿vale? Y voy a poner 2 citas de sacerdotes católicos, ¿ok? Para que veáis que no lo digo yo. El reverendo Peter German dice así: la iglesia sustituyó el domingo por el sábado, por la plenitud de ese poder divino que Jesús le otorgó a ella. ¿Jesús le dijo a la iglesia católica que cambiara el sábado por el domingo? No. ¿Dónde está eso escrito? ¿Me podéis decir dónde está escrito para yo ir y entonces analizar ese texto bíblico? Porque no le otorgó nada. Jesús no otorga para que ellos cambien el sábado y domingo. Jesús no permite que nadie le meta la mano a sus 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque él mismo los escribió y los entregó. Él dijo, no vaya a ser que Moisés se equivoque escribiendo, pues lo voy a escribir yo. Y se los doy. Reverendo Peter German. No lo digo yo, ahí está. Otra cita, dice del excelentísimo reverendo Shayorman. Y dice así: ¿tiene la Iglesia Católica poder para hacer modificaciones en los mandamientos de Dios? Nosotros diríamos que no, ¿verdad? Pero no le digas eso a él. Dice así: en lugar del 7º día y otros festivales designados por la ley anterior, ¿cuál es la ley anterior? Los 10 mandamientos de Éxodo. Y dice, la iglesia ha decretado los domingos y los días santos a ser guardados para el culto de Dios. Y estos ahora estamos obligados ¿a qué? A guardar. O sea que tú estás obligado a guardar el domingo y estás obligado a guardar las fiestas que ellos proponen. Pero ellos dicen que sí. Y entonces dice, y estos están para guardarlo, y en consecuencia del mandamiento de Dios, en lugar del sábado, ¿qué? Ahí está. El vino de su fornicación, falsas doctrinas. Han cambiado el sábado por el domingo, han quitado, la negación que Dios tiene con respecto a la adoración de las imágenes. ¿Y qué han hecho? Desviar al mundo del verdadero concepto bíblico de Dios. ¿Estáis conmigo? Son 2 grandes reverendos, yo no lo estoy diciendo, son ellos mismos. Son sus propios libros, son sus propias escrituras. ¿Ok? No lo digo yo. Ellos están justificando que lo que han hecho es el poder de Dios en sus vidas, en su iglesia. ¿Y qué pasa? Hay un cambio. ¿Y cuánto tiempo tiene el cambio? No puedo hablar de cómo fue el cambio, pero ¿cuánto tiempo tiene el cambio? Pues el cambio pudo haber empezado entre el 538 en esos años después de Cristo. ¿Cuántos años tienen enseñando el domingo en vez del sábado? ¿Son unos cuantos, sí o no? Son unos cuantos. Posiblemente unos 2000 y pico de años. Ahora yo vengo y enseño durante 2000 y pico de años que los mandamientos son unos que no son los que son. ¿Cuántas generaciones tengo engañadas? Pues le preguntaba a mi madre, mamá, dime los 10 mandamientos, y me lo decía, pero de memoria. ¿Y sabe cuál me decía? Lo del catecismo. Me decía lo del catecismo. Le dije, mamá, ahora ve al Éxodo 20 y léelo a ver si son iguales. Se tiró las manos a la cabeza. Y esto no puede ser. ¿Cómo es posible que hayan cambiado los mandamientos? Sí, pero lo han cambiado. El día que yo supe esto dije, bueno, sentí fue decepción, pero también sentí alegría. ¿Sabéis por qué? Porque Dios me había permitido comprenderlo. Amén. Sí. Tu vida tiene que cambiar en armonía con lo que Dios dice. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos muchos años engañados. Sí, tenemos muchísimos años en un engaño que cada vez se hace
más fuerte, porque lleva más tiempo. Y entonces ellos dicen, la tradición dice. Claro, la tradición tiene más de 2000 años. Una tradición con tanto tiempo se convierte en ¿qué? Prácticamente se convierte en una ley. Muy bien, ya estoy terminando, ¿eh? Oye, nada más he predicado 30 minutos, gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios, muy bien. Y dice Apocalipsis 14:10, aquí estamos en el tercer mensaje, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si yo leo eso así, ¿qué veis vosotros ahí de Dios? Oye, este Dios sí está como loco, porque ¿qué hace Dios mirando cómo la gente se está consumiendo y cómo la gente está sufriendo porque están siendo consumidos, pero más que consumidos, atormentados por fuego y azufre? Claro, la gente lee ese texto sin estudiar la Biblia y dice, ves, ese Dios tuyo es una locura. Es una locura. Claro, si tú no conoces a Dios, si tú no conoces las características de Dios, que es misericordioso, que es bueno, que es amor y todo, que está haciendo todo lo posible por salvarte, que está haciendo todo lo posible porque la luz del Evangelio llegue a tu corazón, porque eso no es porque te lo diga tu esposa, tu esposo, o porque te lo diga tu hermano, tu primo, eso no es por eso, pero ahí empieza todo, ahí empieza todo. Es porque tú dejas que la luz de Dios empiece a penetrar en tu mente. Si no es así, no va a pasar nada en tu vida, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Un joven, y lo he dicho yo no sé si 3 veces, borracho y jugando dominó, me dijo, Cristo te ama. ¿Qué? ¿Cristo me ama? Sí, Cristo te ama y ha dado su vida por ti. Le dije, pues yo quiero conocer a ese tipo. Y empecé a estudiar quién era Jesús, pero no de cualquier forma. Es que el problema de la raza humana es que quiere estudiar a Jesús de acuerdo a los medios de información que tiene hoy. Y ese es el gran problema. ¿Quién tiene una Biblia que la pueda sacar? ¿Puede buscar Juan 7:38, por favor, y leerlo en voz alta? Para que escuchemos algo importante. Juan 7:38. Alguien que con voz de mando y con voz de trompeta y con voz de arcángel levante. Muy bien, Luisa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien. ¿Cuál es el principio que dice ese texto? El que cree en mí, como dice la Escritura. Sí, pero la gente creer en Dios, como dice Wikipedia, como dice la IA, como dice YouTube, como dice mamá y papá, como dicen los libros que no tienen nada que ver, es como dice la Escritura. Cuando yo entendí eso, empecé a estudiar quién era Jesús. Y empecé, el primer año, todos los días me levantaba a las 5 de la mañana. Señor, yo quiero conocerte. Y estudié durante un año la Biblia todos los días a las 5 de la mañana. ¿Sabéis cuánto aprendí el año siguiente de la Biblia? No. 0. No entendía nada. No entendía nada. Este es como el primer año de medicina. ¿Sabéis cómo es el primer año de medicina? Tú entras, te sientas y empieza el profesor a dar términos médicos y tú dices, ¿dónde estoy? Al tercer año te empiezan a sonar ¿qué cosa? Los términos médicos. Y cuando dice una palabra médica ya tú sabes de qué está hablando. Es lo mismo en el Evangelio. Empiezas a escuchar palabras teológicas, ideas teológicas, ideas bíblicas, ideas de todo índole, y entonces no te enteras de nada. ¿Sabe por qué? Hay que estudiar cultura, la cultura hebrea, para poder entender los pensamientos hebreos. Hay que entender cómo funcionaban las cosas. Cuando empecé a entender todo eso, ¿sabéis qué pasó para el segundo año? Ya yo sabía que Jesús era mi Salvador. Amén. Y no solo eso, sino que investigué quién era Jesús, me di cuenta que Jesús era Dios. Dije, mi amigo, mi hermano, mi padre, mi sustituto, mi mediador, mi Dios. Este Señor tiene todo lo que yo necesito. ¿Sabes qué le dije? Señor, mi vida es tuya. A partir de ese momento, ¿sabes qué hizo la Biblia? Es como un puzzle que empiezas a comprender cosas. Y tú dices, y todo eso estaba ahí. Sí, todo eso estaba ahí. Yo era taxista, yo no sé si lo he dicho aquí, pero lo voy a volver a decir.
Yo era taxista y fui a un instituto de estudios avanzados, muy avanzados, ¿ok? Que hay especialistas en esto. Y yo voy con el taxi y llego y se montan 3 personas. Y entonces yo tengo puesta música cristiana. Y se está escuchando la música cristiana. Y el chico que va a mi lado me dice, oye, ¿eres cristiano? Le dije, sí, soy cristiano. Y me dice, ¿y tú entiendes la Biblia? Le dije, sí, la entiendo, era mi 2º año. Entiendo un poco la Biblia, sí, la entiendo. Me dice, ¿sabes qué? Es que yo soy físico nuclear y mis 2 amigos, uno es químico, industrial y el otro es ingeniero. Y es que nos hemos puesto a leer la Biblia y no la entendemos nada. O sea, fijaros que ellos están poniendo por delante, ¿qué es lo que están poniendo por delante? Su intelecto. Están poniendo que son hombres intelectuales y han tratado de comprender la escritura y no la entienden. Yo les dije, ¿y qué hiciste cuando no la entendía? Pues la cerré y la guardé. Les dije, error número 1. Cuando no entiendes un libro de física nuclear, lo cierras o investigas más. Investigo más, pues eso tenías que haber hecho con la Biblia. Error número 2, no puedes comprender. Estoy hablándole a 3 hombres que yo decía, pero si yo nada más tengo 1 año en el Evangelio. Y le estaba diciendo al hombre, hay otro problema. ¿Cuál es? Necesitas la asistencia de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dice que el Espíritu Santo te llevará a toda y te la hará comprender porque te iluminará en ella. Es decir, tú tienes que pedirle al mismo Dios que te dé sabiduría para comprender la Escritura. Número 3, le dije, que a que tú vas en la Biblia es para ver dónde se equivoca. Y me vio así. Y como si él estuviera, ¿qué cosa? Como si estuviera viendo lo que él estaba pensando. A la Biblia se va a investigar y a conocer a Dios, no a ver dónde Dios se equivoca. Si no, no vas a entender nada. Si yo leo esto así, pues este Dios es carnal, este Dios es una locura. ¿Cómo es posible que haga esto? Porque vamos a ver que bíblicamente, ¿qué es lo que dice? Dice, todos los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Y qué hace? Mirando a los malos y a los buenos. Muy bien. Y en estos días puse el juicio. ¿Recordáis qué hacemos con un hombre que es asesino en serie de niños? Venga, la mente juiciosa, la mente de juicio que tenemos. ¿Qué hacemos con este hombre? Tú eres el juez. Hay que dictaminar una sentencia con este 3 hombres. ¿Qué sentencia le damos? Muerte, la silla eléctrica, la inyección letal, lo que tú quieras. Porque no merece la pena, porque es un asesino de niños en serie. Entonces, pero tú que eres juez, le decretas la muerte. Dios que ve todos los malos de este planeta, si Él ejecuta muerte contra ellos, Él es malo. Dios sí es malo, pero tú no. Tú no eres malo porque tú crees que es justo el juicio, pero es que Dios ve todo lo que pasa en la tierra, todo. Tú ves solo lo que te dice el noticiero y a ver si es verdad. Dios ve todo lo que pasa en los hogares, lo que pasa en las familias, lo que pasa en lo oculto, lo que pasa en las tinieblas, lo que pasa en la oscuridad, lo que pasa en todas las horas del día. Dios lo ve todo. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué Dios no hace nada? Sí, tranquilo, llegará su momento. Dios ejecutará su juicio en su momento. Hablemos un poco de la doctrina del infierno. La doctrina del infierno, esa palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y entonces esta palabra del infierno es interesante. Fijaros, dice Mateo 23, dice, serpiente generación de víboras, ¿ok? Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación de infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno es condenación. Vale, condenación para los buenos o para los malos. Para los malos, tiene que ser, ¿verdad? Es condenación para los malos. Y esto es clave, es importante, condenación para los malos. Pero entonces hay declaraciones como esta, y aquí somos buenos mentalmente. Dice, será echado en el infierno de fuego. Será echado. Es decir, que parece que es un sitio que tú, ¿qué? Tiras a la gente dentro, ¿sí o no? Muy bien. Y si es un sitio donde tú tiras a la gente dentro, ¿qué es? Parece que fuera un lago, ¿verdad? Una piscina. O que fuera un mar.
Entonces viene en mi mente, sin estudiar la escritura, viene en mi mente, y yo digo, tiene que ser un sitio, un hueco, algo, donde yo tire a la gente ahí, ¿para que qué? Para que sean consumidos por el fuego. Número 2 dice, expuesto al infierno de fuego, exposición. Entonces no solo es echado, sino que va a ser expuesto. Cuando yo pongo algo expuesto es porque lo voy a ver cómo está en exposición. Es decir, que parece que Dios y los santos están viendo cómo sufre la gente en ese lugar. Porque es que así somos mentalmente. Tenemos un problema mental. Y es que asociamos continuamente las ideas bíblicas con las cosas que suceden hoy en este mundo. Pero eso no es así. No es así. Dice, infierno al fuego que no puede ser apagado. Claro, asocio y digo, no puede ser apagado. Van a ser echados y expuestos. ¡Wow! ¿Qué doctrina es esta? Pues es una doctrina maquiavélica. ¿Sí o no? ¿Y cómo concebimos nosotros el infierno? Gente sufriendo y quemándose toda la eternidad. Pregunto, ¿este es el Dios de amor que tú y yo creemos? No. ¿Cómo es posible que Dios, que es tan misericordioso durante tantos años, porque una persona viva 80 años de pecado, lo va a exponer al fuego del infierno sufriendo así toda la eternidad? ¿Qué tan malo es? Yo digo, vivo 80, pues ponme en el fuego 80, pero no me pongas en el fuego toda la eternidad. Con 80 está bien. ¿Os parece justo? Sí. Pero no, nosotros vamos más allá. Toda la eternidad tienen a los hombres ahí sufriendo. ¿Quién se inventó esto, Dios mío? ¿Quién se inventó esto? No estudian las escrituras. Y yo les pregunto, muy bien, ¿es un lago qué? Vamos a ver, ¿qué es el infierno? Fijaros lo que dice la Biblia. Mateo dice que los echará en el horno de fuego, pero después Apocalipsis dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Claro, sigo leyendo estos dos textos y digo, pues el infierno es un horno o el infierno es un lago. Y me invento esto y se lo enseño a la gente. Digo, ¿es un horno o es un lago? ¿O es que la palabra me quiere describir algo? ¿Qué es lo que pasa en un horno? Sí, pero un horno, ¿qué es lo que se hace? Se purifica. ¿No se purifica en el horno el oro? Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con el fuego en toda la tierra? La tierra dice Pedro que los elementos tienen que ser purificados. Muy bien. Tienen que cambiar porque Dios tiene que hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué tiene que pasar con esta? Pues todos los elementos serán consumidos y Dios tiene que hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Será que Dios nos quiere decir algo por ahí? Pero todavía hay gente, es interesante porque hay algunos que son más creativos todavía. Y entonces dicen que el infierno es un sitio donde la vamos a pasar guay. Vamos a la fiesta del infierno donde hay tantas chicas guapas, ¿ok? Y estaremos en el infierno disfrutando por toda la eternidad. Aunque de vez en cuando tendremos calor y el gusano que nunca muere estará ahí consumiéndonos también. Pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Esto es Hollywood. Estos son las mentes de las personas que no conocen a Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo para poder conocer la doctrina del infierno? El infierno es donde desciende fuego y azufre. Pregunto, en la Biblia, ¿qué ciudades fueron destruidas con fuego y azufre? Entonces ¿a dónde tengo que ir a estudiar cómo va a ser el infierno? ¿Tengo que ir a dónde? A Sodoma y a Gomorra. Muy bien. Incendios que nunca han podido ser apagados. Vamos a ver qué incendios nunca han sido. Vamos a poner ejemplo. Esto es una visión que tuvo, el espíritu de profecía en la época de Nueva York. Esta es la destrucción de las Torres Gemelas. Y dice así, profetizado muchos años antes, las siguientes escenas que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos, no dice que eran el World Trade Center, no lo dice, pero es una visión de Nueva York y hay unos edificios altos. Y sigue diciendo, reputados
incombustibles y decían, ¿están perfectamente? ¿Quién decía están perfectamente seguros? Los que los construyeron. Porque ¿qué hacen los que construyen ciudades elevadas y dicen, mira lo que he hecho? ¿No lo hacían los de la Torre de Babel? Dice, vamos a hacer una torre ¿hasta dónde? ¿Y qué decían de la torre? Ah, mi creación. Sigue diciendo, están perfectamente seguros, pero estos edificios fueron consumidos como la pez. Y dice, las bombas contra incendios no pudieron impedir su destrucción. ¿Qué significa el fuego que no puede ser apagado? Que los seres humanos no tienen el poder para apagar algo que Dios encendió. Dice, los bomberos no podían hacer funcionar las máquinas. Y entonces dicen los expertos que el 11S estuvieron 100 días para apagar y no pudieron apagar hasta que lo consumió ¿qué? Todo. ¿Qué significa el fuego que nunca se apaga? No se apaga hasta que lo consume todo. No significa que va a estar encendido por toda la eternidad. ¿Qué ejemplo tenemos con fuego y azufre? Pues tenemos a Sodoma y Gomorra. Pregunto, Sodoma y Gomorra, tú vas ahora a Jerusalén, a Israel, y se están encendidas ahora mismo. No. Pero fueron consumidas por fuego y ahora mira lo que dice en estos textos. Lo dice Pedro y lo dice Judas. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por... O sea que el ejemplo de lo que va a ser fuego y azufre del final de los tiempos está ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Y dice, ¿sufrieron el castigo del fuego? Claro, si yo leo eso así, entonces yo tendría que buscar Sodoma y Gomorra que se están encendiendo todavía en esta tierra, porque es el fuego eterno. Pero ¿sabe lo que es eterno? Las consecuencias. Consume, se queda todo sin consumir y se acaba. Y termina y dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndola, ¿qué? ¿Están en qué? Cenizas. No puede ser. A ver, ¿dónde hay vida en las cenizas? ¿Hay vida en las cenizas? No puede haber. Cuando desciende fuego y azufre, no puede haber gente viviendo dentro de esa piscina o algo. Dice, y poniéndolas como ejemplo de los que habían que vivir impíamente en el final de los tiempos. Nos ponemos en pie. La doctrina del infierno es una doctrina muy bien diseñada, pero el que no la estudia bien tiene problemas. Porque dice, y si condenó por, ¿qué dice aquí? Destrucción. ¿Qué significa destrucción? Significa que puedo estar dentro, viviendo, feliz, riendo, pensando. ¿Significa eso? No. Si es destrucción, es destrucción. Y no puse Malaquías 4.1 porque he puesto solo un acercamiento a esta doctrina. Un acercamiento, no puedo decirlo todo. Un acercamiento. Porque dice que serán como estopas consumidos. Yo no sé vosotros. Cuando yo supe estas cosas, yo dije, wow, qué bueno eres, Dios. No vas a poner a la gente ahí a sufrir como dicen algunos. Y a sufrir eternamente y para siempre. No, Señor, tú no vas a hacer eso porque tú eres bueno. Tú le estás dando oportunidad al ser humano de que no llegue a esa condición de ser destruido, y lo haces por medio del plan de salvación. De cuando la gente llegue el momento de la resurrección, porque resucitarán los impíos para perderse eternamente, pero resucitarán los justos. Entonces los impíos quizá le pregunten a Dios, Señor, ¿por qué yo no he entrado al reino de los cielos? Jesús le va a decir, ¿sabes qué? Que te he enviado un montón de emisarios para que te adviertan de lo que ha de venir, y tú no aceptaste el plan de salvación. Entonces no digas que Dios es malo. Lo que tienes que decir es que no decidí de forma correcta. Y ahí está el problema. Ahora vamos a participar de la Santa Cena.
La Santa Cena es una bendición y es una forma de declarar que Dios es bueno y de recordar que Dios vendrá por segunda vez a la tierra. Cuando yo supe quién cambió los 10 mandamientos, cuando yo supe que el infierno no es como realmente lo describen muchas iglesias, yo dije, Señor, gracias. Gracias por ser bueno. Gracias. Yo quiero hacer un pequeño llamado. ¿Por qué? Yo voy a hacer un llamado porque cuando yo estaba ahí, alguien hizo el llamado y yo atendí. Yo dije, yo quiero. Yo quiero. Si alguien quiere, previos estudios bíblicos, bautizarse y aceptar a Cristo como su Salvador, yo le voy a pedir que pase aquí. Si tienes vergüenza o lo que sea, no pasa nada. No pasa nada, no pase. Pero si quieres pasar como yo lo hice, que lo hicimos mi esposa y yo, y estábamos delante de 5,000 personas, íbamos temblando, así que lo sabíamos porque teníamos vergüenza, pero fuimos y en el nombre de Jesús hicieron una oración por nosotros. Yo lo que quiero hacer es una oración por ti. Pasa aquí delante. Amén, Marisa. ¿Alguien más? Guapa. ¿Alguien más quiere decidirse por Cristo? ¿Aceptar a Cristo como su Salvador? ¿O estudiar la Biblia para aprender más? ¿Poder comprender mejor a Dios? Y sacar todas esas interrogantes erróneas que hay en nuestra mente. ¿Alguien más quiere pasar para orar por ella? ¿O por él? ¿Alguien más? Que pase delante. Hay uno o dos más. El Señor te llama al corazón. El Señor llama a tu vida. El Señor quiere que sea transformado tu corazón. Amén. Una pregunta más. ¿Hay alguien que Dios le ha hablado? Gracias. Bienvenida. Dios te bendiga. Así estuvimos mi esposa y yo, pero no delante de 100, sino de 5,000. Y no sabíamos, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, mi esposa y yo? Sí. Y es lo más grande que hemos hecho en nuestra vida. Amén. Sí. Lo arregló todo lo ha arreglado. ¿Alguien más quiere venir y pasar aquí delante? Que no va a pasar nada, es una oración especial que voy a hacer por vosotros. Amén. No te estás comprometiendo a nada te estás comprometiendo. Es sencillamente quiero hacer una oración por ti. No hay compromiso. El compromiso aquí es con tu Dios. Gracias. Dios te bendiga. No hay compromiso. El compromiso es con Dios, no con la iglesia ni con nosotros. Yo quiero hacer solo una oración especial. Una oración especial. ¿Hay alguien más que quiera venir delante? Vamos a hacer una oración, ¿os parece? Y para vosotros también, la oración es especial para todos. Padre que estás en el cielo, tú no rehusas ningún corazón que venga a ti, no importa lo que haya hecho, no importa cuán grande haya sido su pecado. Tú, Señor, le llamas, le aceptas y le quieres dar la oportunidad de estar contigo eternamente y para siempre. Gracias, Dios, por cada una de estas personas. Te pido que nada ni nadie quite de sus corazones la vida eterna. Que nadie ni nadie pueda quitar de sus corazones tu palabra. Ni el mismo enemigo ni la circunstancia. Yo te pido que le reafirmes con tus ángeles. Y que no olviden nunca que tú eres un Dios que llama al corazón por amor de tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. El día que mi esposa y yo aceptamos a Cristo, ese día yo lloraba como un niño, ¿verdad, mi amor? Lloraba como un niño, pero de alegría. Lloraba de alegría porque Dios me estaba dando la oportunidad del cielo para poder ser una persona diferente.
en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad, en la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús